Hola, ¿cómo están? Yo bien. Hoy y en los sucesivos videos, que no sé cuándo van a terminar este caos, ahora van a ver por qué se los digo, vamos a leer Dios y el Estado, de Mikhail Bakunin. Es conocido. Bueno, como sucede con muchos personajes, a veces mucho más conocido que leído. Pero ahora lo vamos a leer. Vamos a leer una de sus obras, Dios y el Estado, que fue escrito entre 1871 y 72 y fue publicado antes ya de la muerte de Bakunin. Bueno, ¿por dónde comenzar? Cuando uno va leyendo, se va metiendo, ¿no?, la cabeza del autor, de los autores. Pero claro, hay que meterse en la cabeza de Bakunin, ese gigante, bueno, de la acción, también del pensamiento, de la escritura y del caos. O sea que hasta que lo agarramos un poco, no es que sea difícil o oscuro para leer, pero bueno, hay que meterse en su, por decirlo así, sistema de pensamiento. Sistema de pensamiento. Bueno, yo quiero voy a comenzar un poco por la vida, ubicarlo en tiempo y espacio, porque bueno, todos somos hijos de nuestro tiempo, él también, y aparte porque estamos hablando del siglo XIX, siglazo, ¿qué no pasó ahí? La ciencia, el desarrollo de la ciencia, el cuestionamiento de la autoridad religiosa, la caída de las monarquías, las revoluciones, bueno, el socialismo, el anarquismo, de todo pasó, de todo. Entonces hay que ubicarse un poco en ese ya de por sí caos. Bueno, pero voy a comenzar, aparte que ordené en 8 puntos, y que no me rete Bakunin, su vida y algo de su obra. Voy a comenzar. ¿Vieron que siempre al final sale el videíto relacionado? Que normalmente los va a remitir, bueno, o al anterior de este tema o algo vinculado. Pues yo los voy a remitir a este libro, del que nada caótico, Alexandre Koyev, el hegeliano de derecha, parece la antítesis de Bakunin. Bueno, tampoco es el mismo tiempo, pero este señor tan ordenado escribió este libro maravilloso, en La noción de autoridad. Entonces yo lo voy a remitir ahí porque en realidad lean el libro, pero si no quieren o les interesa también, yo hice una serie bastante larga sobre este libro, desarrollando la noción de autoridad, según Koyev. ¿Por qué les digo esto? Mirá, pero estamos hablando de un anarquista. Bueno, no separen la noción de autoridad del anarquismo, porque el anarquismo no implica, así un poco silvestre, la negación de la autoridad, de ninguna manera. Eso ya vamos a entrar en temas. Pero los remito a eso porque el libro que estamos leyendo, que vamos a leer, Dios y el Estado, comienza hablando así, con un subtítulo, El principio de autoridad. Y cuando llega en mi edición a la página 28, 29, llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es la autoridad? Se pregunta Bakunin. Ya cuando avancemos vamos a ver qué respuesta nos da. La noción de autoridad. Koyev escribe este librito magnífico, corto y sistemático, no como nuestro amigo, el gigante ruso, para responder la misma cuestión. Por eso se los menciono. Bueno, vamos un poquito a la vida. Yo lo ordené porque su vida se puede seguir con bastante detalle, pero bueno, estamos frente a un personajón, ¿no? Dentro de los personajes y de esas personalidades tan importantes y tan únicas que, digamos, se dieron en general en el siglo XIX, pero puntualmente dentro del ámbito
socialista, que era muy amplio, muy amplio. Bueno, este sí que es un personaje ruso. Bueno, ¿qué más debo agregar? O sea que si no hubiera existido, podría haber sido de algún escritor genial ruso del siglo XIX, un tremendo personaje. Muy bien. Bakunin, que se llamaba Mikhail Alexandrovich Bakunin, disculpa mi ruso, ¿no? Ojalá supiera. Nació en una ciudad, entiendo, pequeña, que se llamaba Priamujino, en 1814, y murió en Berna en 1876, para que nos ubiquemos, un poquito antes de cumplir los 62 años. Bakunin nació en el seno de una familia de terratenientes. Su padre era terrateniente, no así, digamos, tremendo, pero sí lo era. Y entre las particularidades de ese padre, durante la Revolución Francesa, en 1789, incluso durante la toma de la Bastilla, el padre de Bakunin estaba cumpliendo, según entiendo, algún tipo de función diplomática en Francia y fue testigo de todo eso. Eso lo marcó mucho, mucho. Fuera de eso, era una persona más bien de tendencia liberal y así educó a sus 10 hijos. Bastante soltura, digamos. Bueno, este le salió el campeón de la soltura. Lo bancaron siempre. Bueno, tuvo una vida bastante cómoda en ese sentido. Y, aunque parezca muy loco, en su juventud, no sé si estaba tan destinado a la carrera militar, pero es la que empezó. Suena raro, ¿verdad? Es lo que menos me imagino. Bakunin cursó estudios en la Escuela de Artillería de San Petersburgo, estudios militares, y llegó a ser oficial de la Guardia Imperial rusa. No me lo imagino. Bueno, después, siguiendo su carrera militar, en su juventud lo destinan a una unidad militar fronteriza con Polonia. Pero bueno, como les digo, lo que menos nos imaginamos es este muchacho haciendo carrera militar. No sé, bueno, se mandó la suya, se fue sin permiso, en fin, lo que no debe hacerse en una carrera militar. Y ojo que con esto se podía exponer hasta la pena de penas fuertes y ser declarado desertor, pero de alguna manera zafó. Bueno, deja la carrera militar y comienza a interesarse por la filosofía. Esto lo quiero destacar porque fue su primer amor, su gran interés, pero gente lo sostuvo durante toda su vida. O sea, a pesar de cierto caos creativo y de escritura, siempre mantuvo su interés y trató de fundar todo con fundamentos filosóficos y estudió mucho filosofía, incluso académicamente, después caóticamente, pero también académicamente. Entonces, dejada la carrera militar, ahí fue directamente a la formación en Moscú y en San Petersburgo en la filosofía, principalmente en la filosofía alemana, sobre todo Hegel, retengan eso, y Fichte. Fichte, Hegel. Bien. En 1840 pasa algo, digamos, bueno, vamos a decir así, iniciático en su vida. Era muy joven, se va a Europa occidental. Bueno, recala en Berlín, todo lo que estaba pasando allí y la posibilidad de él de estudiar filosofía, seguir estudiando filosofía, que realmente era su pasión. Bueno, ahí principalmente aborda digamos, a los sigue estudiando Hegel, ¿no? Y a los neo-hegelianos de izquierda, hablando de eso, Koyev, que se definía como hegeliano de derecha, pero bueno, pin-off. Bueno, él se concentra mucho en todo eso que estaba pasando, esa tremenda
vida filosófica que había en Berlín, en Alemania en general, o lo que después fue Alemania, y se concentra en el estudio de los neo-hegelianos de izquierda y también de los socialistas utópicos, principalmente Robert Owen, el británico, lo deben conocer, y Saint-Simon y Comte. Y Fourier. Bien. De allí se va a Dresde. Ahí publica sus primeros escritos en, obviamente, su primer periódico radical. Vamos al punto 4. Llega a París, como no podía ser de otra manera, y allí vive entre 1842 y 1848, año en que se extendieron los grandes conflictos y revoluciones por toda Europa. En Francia también pasaron muchas cosas. Vean, lean. Pero todo esto en general lo sabemos. Bueno, era A mi juego me llamaron, de Cató. Ahí lo conoce a Herzen, otro gran ruso. Y por supuesto lo conoce a Marx, a Proudhon, a todos esos representantes, digamos, del socialismo, de la filosofía, y obviamente, como no puede ser menos, participa de la Revolución del 48, en París, en Praga y en Dresde. Eso le debe haber encantado. En Dresde, todo esto, muchas terminaron en un gran fracaso. En Dresde lo toman prisionero y lo condenan a muerte. Pero bueno, tenía, que no le gustaría que diga esto, parece que un dios aparte, porque zafa nuevamente, pero lo expulsan, detenido, digamos, extraditado, diríamos, a Rusia. En Rusia pasa 7 años, en condiciones bastante penosas, en la fortaleza de Pedro y Pablo y esos lugares tenebrosos, preso, hasta que consiguen o determinan que digamos, no es deportar, pero lo mandan a Siberia. Ahí se casa. Yo no sé si la hija que tiene Ana, que ya voy a buscar más datos, es hija de ese primer matrimonio. Esa hija que creo que es única lo sobrevive. No me imagino a Bakunin casado, pero ahí se casa. Ahora, cuando llegamos, tenía que quedarse ahí en Siberia, pero la familia de él, que tenía una cierta influencia, vuelve a salvarlo, especialmente la mamá, por su parentesco ahí con el gobernador de Siberia. El hecho es que creo que en 1857 por ahí consigue salir, no escapado, lo dejan ir, toma un barco norteamericano, va a parar a Japón, sigue también con ese mismo barco norteamericano, llega a Estados Unidos, no tiene ningún plan de quedarse ahí, y finalmente, de toda esta vuelta al mundo, consigue llegar a Londres en 1861. Ya se va a quedar para siempre en Europa. Ahí, en la época que Marx vive ahí, ahí él vive 4 años en Londres. Finalmente en 1864 se radica en Ginebra y después creo que en Berna. Bueno, a todo esto sospecho, seguí escribiendo y demás y fundando grupos y todo lo que quieran, pero todo esto sospecho que lo sostenía la familia. Bien, Bakunin en este momento va a fundar la Hermandad Internacional de la Democracia Social o de la Democracia Socialista. Ya vamos a ver cuál era el programa. Bueno, retengan ese concepto social. Acá estamos con un objetivo, la revolución social, no la revolución meramente política, social. Recuerdo allá una canción más o menos anarquista, no, más o menos no, debe ser de la época de la década del 20, del 30 del siglo XX, que decía que la revolución que hagamos sea la social. Después vamos a profundizar ese concepto y ahora, en la segunda parte de este video, vamos a terminar un poquito con la vida de Bakunin y les voy a contar un poco los programas, entre otros, de estas hermandades socialistas. Ahora seguimos.